buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 42. Vlade 27. Caída, ascenso, restauración N/A. Hola gente, estoy de vuelta, con un nuevo capítulo. Lo siento, me tomó tanto tiempo hacer me tomó un poco hacerlo bien en comparación con el último, y tuve que reescribir algunas cosas porque no me gustó mucho como resultó. Además, como lo olvidé la última vez, pondré la hoja actualizada de estadísticas de Sirviente de Godot, junto con la que planeé para Shiro al final de este capítulo. Ahora, para una revisión rápida del revisor, aunque no hubo muchos para ser honesto, pero solo lo suficiente para hacer uno. Unlimited Blade Works de Shiro será más temático, pero espero conservar el puro rudo, del que normalmente tiene un aura sin realmente intentarlo. Es más temático en su apariencia, pero tendrá algunos momentos rudos planeados en usos futuros. 2. Arturia no fue olvidada, solo tenía que estar confinada en su habitación y atada a su cama por las construcciones de Maná de Irisbiel para evitar que intentara hacer algo estúpido para lastimar a su nieto. Irisbiel puede ser una mujer bastante relajada, pero la irrita y puede ser un terror absoluto cuando se enoja. 3. Si bien Venus recibirá su merecido, no estará atada a Shiro, habrá una razón para esto en el próximo capítulo que planeo lanzar, que es un capítulo intermedio ambientado en el futuro de mi línea de tiempo de Fix, para darles a todos una idea de lo que sucederá en mi historia. Además, Rin no se convertirá en la diosa tsundere favorita, léase inútil, de todos, pero hay un plan en proceso sobre dónde irá el poder perdido de Venus, cortesía de cierto viejo chupasangre Trojin, y las bromas de un vampiro saltador dimensional. Y ahora el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate o cualquier otra serie a la que se haga referencia en este fic, ya que todas son propiedad de sus respectivos autores, creadores, editores y propietarios. Este fic es uno del fic Goddess Lion Blade Works de Marcus Galen Sands, con énfasis en Isi, utilizando la ruta Remending de Nua Realta, una combinación de la tradición canónica donde tiene sentido, referencias a otras ficciones acreditadas como usadas lo mejor que pude, y mi propio original. Ideas arrojadas a la mezcla. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, como en una ficción hecha por fan no pagada de una ficción hecha por fan que escribí sin absolutamente ninguna ganancia monetaria. Entonces, si pagaste para leer esto, te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora a la historia. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El Rey del Hierro Forjado. 20, Seventh Blade. Blade Cephal, Swords Rise y Powers Restored. Ubicación desconocida. Punto de vista Venus. Después de dejar mi desafío bastante divertido para mi propia diversión personal, decidí disfrutar de mi juguete por un último pequeño jugueteo antes de enviarlo para que finalmente lo rompan para siempre en la batalla. Ahorcajada sobre su gran circunferencia, procedo a comenzar a ordeñar sus joyas familiares bastante masivas con la intención de drenarlo esta vez. Dado que iba a morir de una forma u otra después de la batalla de esta noche, pensé que también podía dejarlo disfrutar de esta última noche de placer, rebotando arriba y abajo de su eje del tamaño de un brazo mientras empiezo a liberar una autoridad mía en particular a cambio de otra. Esta vez le hago sembrar mi útero, solo que esta vez le di el privilegio del cual ni siquiera mi esposo u otros innumerables amantes había hecho en el pasado. El placer esta vez fue algo increíble y sus orbes gemelos monolíticos de esencia masculina se encogieron por completo a un tamaño más normal para él, completamente vacíos cuando su circunferencia se hinchó hasta 3 veces su tamaño en respuesta a deshacer la autoridad que se lo impedía. Deliberar gritando cuando sentí que hinchaba mi útero y apenas impidió que se derramara, el puro espesor de su semilla en realidad casi me hizo perder el control de la autoridad que me permitió mantenerlo bajo mi dominio mientras sentía que echaba raíces. Sonriendo lascivamente ante las reacciones que sentí dentro de mi vientre divino al ser sembrado por última vez por mi mascota de Vilkin, hice que mi juguete finalmente descansara después de que pasara las últimas 12 horas obligado a acumular toda esa deliciosa semilla dentro de él mientras no podía.
Liberarlo. El puro calor de esta liberación caliente, espesa y masiva de Devil Kings fue como metal fundido en mi útero cuando se asentó y encontró su marca. Si este rey demonio iba a morir por mi entretenimiento, también podría permitirle este último placer. Después de todo, ¿qué mayor placer hay que haber fecundado a la diosa del amor, ella misma como acto final de un hombre antes de morir en la batalla? Poco sabía Venus, aunque lo drenó por completo y el intento hizo que casi perdiera el control, pero no fue la reacción que pretendía lo que logró, porque aunque recuperó el control, por una fracción de instante, los ojos de Emilia Shirou brillaron con una luz desde dentro, una luz que mostraba la intención de tomar represalias en desafío. Y aunque ella tenía la intención de fastidiarlo obligándolo a engendrar un hijo con ella, lo que hizo significaría inadvertidamente su perdición, ya que esa fracción de segundo de control permitió que el cautivo rey de hierro forjado colocara dentro de la desprevenida diosa del útero de Locke no era un niño como ella había planeado, sino una forma bastante irónica de retribución vengativa para la diosa obsesionada con el sexo. Puente de la estación de Tokio. Punto de vista en tercera persona. Después de que Venus revelara su intención de que Shirou luchara por su entretenimiento personal, el comité, junto con Luoao, Kusanagi Godou, los hermanos Kurogane, Kiritsugu, así como Iris Biel y Gias Biel esperaron la hora acordada en el lugar predeterminado. A pesar de que enviaron una solicitud, John Pluto Smith no pudo venir, debido a problemas dentro de su propio dominio que atender, pero recibió al menos una disculpa de él. El comité ya había evacuado el área circundante con la ayuda de Kiritsugu, Iris Biel e Iya utilizando un campo delimitado de área amplia para alentar a las personas en el área a ir a otro lugar a través de la hipnosis que el comité ayudó a establecer a gran escala por sus instrucciones. Heracles e Iya ya les habían dicho que la identidad de esta divinidad era la diosa del amor, Afrodita, también conocida como Venus en el antiguo Imperio Romano. Sin embargo, incluso con esta información, todavía no pudieron obtener toda la información necesaria para que Godou pudiera usar la espada dorada en la diosa del amor. El plan era que Yuri usara su visión espiritual para obtener el conocimiento de los recuerdos del vacío, por lo tanto, obteniendo todo el conocimiento necesario para que él lo use. Mientras hacía esto, Aya y Reki la protegerían y le darían la oportunidad de hacerlo, Godou y Luoao lucharían contra Shirou y lo mantendrían ocupado, con Iria apoyando a Heracles donde los dos fueran necesarios. En cuanto a Kiritsugu, usaría su conjunto de habilidades y entrenamiento como Magus Killer para brindar apoyo desde las sombras, como corresponde a su experiencia como ex asesino de magos rebeldes y apóstoles muertos. Se habían asegurado de instalarse unas 2 horas antes de la puesta del sol, de esa manera podrían prepararse y al mismo tiempo mantener todo bajo el radar de las masas mundanas. Después de que se terminó de configurar el campo delimitado, Iris Biel regresó a la mansión Emilia para vigilar a las chicas allí. Arturia tuvo que estar literalmente confinada a su habitación para evitar que intentara algo en su condición actual, mientras que Futsunushi cambiaba desconsoladamente entre enfurecerse con Venus por su transgresión contra el orgullo de un compañero espada y el dolor por la posible pérdida de su y única alma gemela. Cuando el reloj comenzó a acercarse a la hora señalada, todos estaban nerviosos. Nadie sabía qué esperar o cómo terminaría esto. Cuando el sol finalmente se acercó al crepúsculo del anochecer, fue cuando Venus y Shirou finalmente aparecieron, aunque fue la vista de la diosa del amor lo que causó más tensión que la que tenía vestida con el rey de hierro forjado. Shirou vestía una túnica morada junto con su manto blanco, aunque parece que Venus eligió dejar su sábana santa de Martín, pero lo cubrió con cualquier autoridad divina que usó para que coincidiera con el color del resto de su atuendo. Llevaba un par de pantalones morados, y sus habituales botas de combate negras fueron reemplazadas por un par de botas blancas. Sin embargo, Venus vestía su habitual vestido holgado blanco y morado y tenía sus joyas negras y doradas como accesorios, pero su estómago estaba hinchado y se había colocado lo que parecía ser una especie de tanga atrevida que parecía mantener lo que sea que causó que su estómago permaneciera hinchado dentro de ella. Nadie tardó mucho en darse cuenta de lo que había hecho. Ella esencialmente estaba mostrando cómo esencialmente había forzado Shirou para impregnarla manteniendo su semilla dentro de su útero.
Eso provocó una gran ira en aquellos que conocían personalmente a Shirou, y en Ilia, Oda, Heracles, Reki y Kiritsugu más que en el resto, ya que sabían exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Ella lo había enviado a morir después de intentar que la dejara embarazada. Dada su encarnación original lograron brillar por el conocimiento que tenían, les causó mucha ira. Después de todo, su encarnación original de Ishtar era una diosa de la fertilidad que se especializaba en robar los poderes de los demás, esencialmente haciendo algo similar a esto hace un momento. En algunas referencias, ella hizo algo como esto en un intento de influir en Gilgamesh, solo para hacer una rabieta cuando su intento de influir en él fue rechazado. Sin esperar mucho más, Venus hizo su anuncio. Ahora que estamos todos aquí, digo que es hora de que comience el entretenimiento, mi pequeño juguete. Lucha, lucha hasta que te rompas. Entonces Shirou dio un paso adelante, trazando una espada que de repente hizo que tanto Ilia como Kiritsugu comenzaran a entrar en pánico inmediatamente al verla. Ambos conocían esa espada, pero al mismo tiempo no la conocían. Se veía exactamente como la Excalibur de Arturia, pero estaba torcida, contaminada y corrompida por el mal. La gloria se había convertido en guerra, la esperanza en poder y la salvación en destrucción. Dando un paso adelante para responder a su orden, Shirou procedió a comenzar a liberar el maná oscuro y corrupto de la espada sagrada contaminada, que había sido torcida de su forma original. Todos muévanse ahora mismo. Quiten sus culos del camino ahora mismo. Los repentinos gritos de pánico de Ilia y Kiritsugu hicieron que todos se movieran exactamente cuando Shirou derribó esa abominación del camino de una espada de devastación absoluta desde su movimiento hacia abajo en una sola dirección lineal. Apenas todos lograron salir del camino cuando el maná contaminado liberado por su golpe pasó de largo. Era la contraparte malvada de la espada de la victoria prometida del Rey de los Caballeros. Era Excalibur Morgan. Después de que la espada desató su poder, se rompió en una lluvia de la misma chatarra contaminada de la que se burló de la hoja de la que había sido torcida, antes de que esos fragmentos se disolvieran en motas de maná en el aire. El hecho de que incluso usó esa cosa fue suficiente para demostrar que no tenía el control total de sí mismo en lo más mínimo. Después de esa explosión de poder, hubo una gran nube de polvo lanzada al aire, y cuando intentaron encontrarla de nuevo, vieron que Venus ya no estaba. Ella fue y se escondió mientras Shirou luchaba bajo su esclavitud. Aparentemente, había sido lo suficientemente inteligente como para usar esa distracción para esconderse, lo que hizo que los intentos de Yuri de llevar a cabo su parte del plan fueran mucho más difíciles. Los agentes del comité decidieron alejarse lo más posible del campo de batalla en el que se estaba convirtiendo, mientras que los individuos restantes que al menos podían luchar contra el cautivado Rey de Hierro Forjado intentaron llevar a cabo el plan que se les ocurrió, mientras la batalla estaba siendo observado desde la distancia por varios individuos. Atena por el deseo de asegurarse de que Kusanagi Godou no muriera en manos de nadie más que de ella. El viajero observando con curiosidad la batalla y su interés creado para ver qué poder tenía este asesino de dioses que llamó tanto su atención, y cuál es la mejor manera de robarlo para sí mismo. Lancelot y Lady Guinevere, sin embargo, estaban muy conmocionados por la exhibición de esa espada que acababan de presenciar. Si bien su protector no podía manifestarse por completo sin la maldición de la locura que volvía loco a Lancelot, la deidad del acero pudo manifestarse de una manera con la magia de Ginebra, lo que permitió que el caballero existiera medio camino entre el reino del mito de un dios y el plano mortal. Sin embargo, incluso él se quedó boquiabierto ante la vista con incrédula incredulidad. Punto de vista de Ginebra. Amado niño, ¿es este tu poder el que mencionaste que Sir Shirou poseía antes? Esa espada, ¿para qué existe una profanación tan flagrante de la espada de nuestro rey? La indignación de Lancelot era comprensible, dada la naturaleza retorcida de esa abominación. Sin embargo, fue la respuesta bastante atónita de Guinevere lo que hizo que su protector se detuviera. Señor caballero, tal vez sea debido a las manipulaciones de Venus de Sir Shirou, que la espada de la salvación divina se torció de tal manera. Después de todo, la Excalibur que Ginebra vio usar a Sir Shirou contra Mordred no era esa cosa, sino la genuina.
Ciertamente es poderoso para ser un mortal, incluso más de lo que inicialmente pensé, pero esto todavía no me convence de lo que dijiste antes, sobre que él tiene acero dentro de él. Mire más de cerca y vea, señor caballero. Tomándose un momento para complacer la solicitud, Sir Nick de repente retrocedió al ver el núcleo de Sir Chirou, de una manera muy similar a mí tanto en reacción como en incredulidad de la vista. ¿Qué es esto? ¿Cómo tiene un mortal tal acero? Espera, esto no es una esencia de acero, sino algo más en su totalidad, algo mucho, mucho más antiguo incluso que acero. Esto llamó mi atención. Sir Nick reconoció lo que es esto. Dígale a Ginebra, señor caballero, ¿qué es este extraño poder dentro de Sir Chirou que constituye su núcleo, sino la esencia de un dios de acero en sí mismo? Amado niño, Sir Chirou no es acero, Sir Chirou es espada. Mi mente se congeló ante las implicaciones de esa declaración. Si Sir Chirou no era acero, sino espada, entonces eso significaba un verdadero niño de acero. Sir Nick ni siquiera respondió por lo sorprendido que estaba mi protector por el descubrimiento. Después de todo, solo había una deidad en toda la existencia que tenía un núcleo que contenía esa esencia, lo que significa que Sir Chirou realmente era su descendiente y heredero. Oh chico, Venus estaba muerta, en más formas que uno por esta transgresión esta vez. Ella simplemente no pudo mantenerlo en sus pantalones por la única vez que realmente debería haberlo hecho. Casi sentí pena por ella, y lo que sabía venía de esto. La palabra clave aquí es casi. Punto de vista en tercera persona. Después de que Chirou desató ese ataque inicial, se levantó una enorme nube de polvo y humo, pero sin importar que, la nube nunca se disipó por mucho tiempo, si es que lo hizo. La razón de esto se debió a un noble fantasma menor que usó llamado niebla de guerra, el arma de un vengador sin nombre cuya familia fue asesinada por soldados debido a un error de su parte, y buscó vengarse de ellos. Ayudó a suficientes personas para llegar al trono de los héroes, pero también mató a muchas personas inocentes en busca de su furia ciega. Esta arma esencialmente inflige una maldición en el área en la que es apuñalada, interrumpiendo todas las percepciones y dificultando la diferenciación entre amigo o enemigo, incluso haciendo que sea bastante fácil causar fuego amigo, incluso haciendo que se interrumpan las habilidades sensoriales místicas o mundanas. Después de desatar esa arma maldita en particular, Chirou comenzó a convocar a sus servidores no muertos y la usó junto con el reglamento regalía. Enviándolos, agregaron aún más al caos de la batalla. Luao esencialmente estaba arremetiendo contra cualquier sensación de peligro que sintiera instintivamente, mientras estaba a punto de golpear a cierta figura sombría dentro del humo que se negaba a separarse y oscurecía su visión y sentidos. Distinguió la figura de alguien, y estaba a punto de atacar, pero se congeló cuando escuchó la voz de cierto asesino de dioses adolescente. Ne-san, ¿qué estás haciendo? Hermano menor, ¿qué estás? El instinto de Luao fue lo único que la salvó en ese momento. Se movió antes de que su mente tuviera la oportunidad de procesarlo, y atacó en represalia, destrozando a un soldado no muerto en una forma blindada, que fue demolida junto con su cuerpo. Ella entendió instantáneamente que esta no era una nube de humo ordinaria. Parecía ser algún tipo de magia que oscurecía al amigo del enemigo, haciendo casi imposible no golpear a los propios aliados, realmente una situación peligrosa en la que estar en este momento. Después de matar a ese soldado no muerto, aparecieron más, y comenzó a despejarlos cuando se acercaron lo suficiente para que ella los viera a través del humo. Invocando su autoridad de la espada divina defensora después de que otro intentara atacarla, ella comenzó a capturarlos y usó su poder para drenar a los servidores no muertos para recuperar su fuerza. Cuando comenzó a aplastarlos con sus propias manos y su espada fantasmal, uno se acercó bastante y ella lo contrarrestó destrozando su arma con su fuerza marcial en un combate cuerpo a cuerpo, solo para de repente ser enviado volando hacia atrás casi 50 metros por la explosión que creó, perdiendo el control de su autoridad, aniquilando a los muertos vivientes reunidos a su alrededor mientras sus armas detonaban en explosiones encadenadas, y aturdiéndola en el proceso por unos momentos. En otra parte, Godot estaba lidiando con su propio lío de muertos vivientes, y no estaba teniendo un momento fácil con ellos.
Su entrenamiento con la espada con Shiro ayudó, al igual que el entrenamiento con la lanza que obtuvo junto con su regalo durante la fiesta de los reyes, y su arma prestada en forma de lanza de su hermana jurada. La colección personal de Luoao definitivamente estaba ayudando en este momento. Aunque podría ser mejor. Simplemente los estaba alejando como moscas con la forma en que los apartó usando la parte plana de la hoja de lanza bastante larga, casi como un bate de cricket, como los envió volando después de acercarse demasiado. Estaba tratando de descubrir qué sabía de la magia de Shirou para descubrir cómo estaba creando esta molesta cortina de humo suya, antes de que hiciera clic. La magia de Shiro estaba haciendo armas, lo que significaba que debía ser una que empeorara las condiciones de los campos de batalla. Mientras los Devil Kings luchaban, Reiki, Ayamatsu, Erika y Liliana miraban la espalda de Yuri, tratando de mantener a los enemigos alejados de ella mientras ella intentaba reubicar a Venus para su parte de la estrategia de batalla. Sin duda, era más fácil decirlo que hacerlo, dado que la diosa del amor se había escondido, solo para reaparecer y luego desaparecer nuevamente, por lo que sus intentos fueron infructuosos. Reki y Aya estaban disparando con sus armas de fuego, mientras trataban de pensar en un plan para una vez que se quedaron sin medios para defenderse de los sirvientes no muertos de la autoridad Señor de los Muertos de Shirou, siendo reforzados por su reglamento regalía. Estaban quemando su reserva de explosivos, municiones encantadas y resistencia. Además de eso, Liliana y Erika se estaban agotando tratando de acabar con cualquiera de los servidores que se acercaban demasiado a Yuri. Si bien estaban resistiendo por ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que algo saliera mal y posiblemente pagaran el precio. Fue en ese momento que una explosión resonó repentinamente desde el interior del humo, lo que provocó que el grupo sintiera una repentina sensación de temor cuando Reki disparó el arma de un no muerto blindado, que luego reaccionó al instante explotando al impactar con el perforador de 45 milímetros. Calibre redondo. Cuidado todos. Sus armas explotan al contacto. Yuri gritó cuando su instinto como Himemiko discernió lo que sucedió, causando que un poco de escalofrío de pavor les recorriera la columna ante eso. Se les informó que Shirou tenía la capacidad de producir armas poderosas al sacar todo su potencial, pero a costa de su vida útil y su destrucción después de un solo uso, el llamado fantasma roto, pero el hecho de que las estaba usando ahora, necesitaban ocuparse de la fuente de lo que fuera que estaba causando esta cortina de humo y arruinando su capacidad de detectar su entorno con un poco de claridad útil, y ocuparse de ello, ahora, antes de que uno de ellos muera por las malditas explosiones. Mientras todos los demás estaban trabajando en sus extremos del plan, Iri estaba con Heracles, los dos trabajando para tratar de encontrar a Shirou o, en su defecto, sacar a Venus de su escondite. Sin embargo, un sonido repentino de explosiones llamó su atención, cuando una figura de repente vino volando hacia ellos y golpeó el árbol donde ambos se detuvieron para orientarse, y vieron que no era otra que la emperatriz del reino marcial, su ropa chamuscada mientras ella sufrió algunas quemaduras y algunas laceraciones graves por la metralla de metal que le atravesó los brazos y le abrió las heridas mientras se defendía de la explosión. Iri y Heracles se acercaron a ella lo más rápido que pudieron, mientras que ella usó un poco de hechicería curativa para curar sus heridas muy rápido, justo cuando aparecieron más muertos vivientes. Señorita Insvern, esa habilidad del rey Emilia para producir esas armas explosivas suyas es ciertamente molesta de tratar en la mejor de las situaciones, en estas condiciones, incluso si estaba siendo controlado, es simple y cruelmente demasiado brutal, incluso para él. Él no tiene el control total de sus acciones, Luo Qion. Recuerda, es posible que haya pensado en usar esa estrategia antes, pero decidió no hacerlo, ya que consideró que era demasiado cruel de usar. Ahora no tiene tales restricciones morales, especialmente cuando él no es quien decide si usarlo o no. Iria reparó las heridas de Luoao lo suficiente como para que ella pudiera ocuparse del resto sola mientras luchaba. Mientras Heracles vigilaba, disparó a algunos muertos vivientes que intentaron acercarse, eliminándolos detonando sus Broken Fantasmas prematuramente con una sola flecha a cada grupo, eliminándolos antes de que pudieran acercarse lo suficiente como para detonar las armas. En cuanto a su eminencia, ella simplemente asintió en respuesta ya que entendió sin que él siquiera necesitara decirlo.
Después de todo, el rey Emiya no fue quien decidió qué usar en este momento, fue la diosa Erege quien tomó el control sobre él. Creo que Shiro está usando un fantasma noble para crear estas condiciones. Solo tenemos que encontrarlo y destruirlo, donde sea que esté. Busca cualquier arma clavada en el suelo cuando vayas. Cualquiera que emita una maldición obvia o magia que hace que sea difícil concentrarse en él específicamente. Es muy probable que ese sea el que necesitas aplastar para aclarar todo esto. Las últimas palabras de consejo de Iji al rey demonio chino fueron devueltas con un asentimiento de reconocimiento por su razonamiento. Normalmente no aceptaría tales palabras de nadie, pero considerando que era su conocimiento de la magia de Shirou en lo que confiaba en este momento, decidió hacer una excepción para esta situación. Como todos estaban luchando en una batalla cuesta arriba, Kiritsugu no estaba de brazos cruzados. Se movía mientras marcaba constantemente ciertas partes del área en preparación para sus próximos movimientos en contribución al plan. Si bien la hechicería de la familia Miya no se consideraba exactamente muy útil en el combate, el antiguo Magus Killer había desarrollado varias formas de evitar esta debilidad particular. Le había dado por pedir a los agentes del comité los materiales y la mano de obra para ayudar a montar esto mientras él mismo le daba los toques finales en medio de la batalla. Estaba marcando el área en particular mientras se escabullía con su uso bastante inteligente y astuto de Time Alter. Estagnate en el momento justo en esta situación cada vez que algo se acercaba demasiado a él, ya sea amigo o enemigo. El propósito de esto era prepararse para un posible aumento de sus habilidades en toda el área mientras intentaba usar romper reglas en Shirou. La única parte difícil para él será cómo acercarse lo suficiente a su hijo sin que él vea la daga y la descarte en el acto. Si fallan en esto, entonces la única otra forma sería que Godot o Ludoao mataran a Venus. Normalmente, este plan suyo no funcionaría en condiciones normales. Pero las condiciones normales serían en su viejo mundo, donde la era de los dioses había ido y venido hace mucho tiempo, la magia era un arte agonizante y un recurso limitado, y la influencia de Gaia taumaturgia aplastada de la existencia. En estas circunstancias, lo que estaba haciendo equivalía a una alta taumaturgia en gran escala. Solo esperaba que su plan funcionara antes de que algo saliera mal. Mientras colocaba la última marca para sus preparativos, notó que algo sobresalía del suelo y se dio cuenta de lo que era de un vistazo. Un noble fantasma. Tomando rápidamente una pequeña carga de demolición de su cinturón y colocándola en el suelo alrededor de la hoja, se escabulle, preparándose cuidadosamente para regresar a Reki para la siguiente parte del plan. Puso un explosivo lo suficientemente grande como para destruirlo y dejó solo un pequeño agujero en el lugar donde estaba clavada la hoja. Después de unos minutos de escabullirse, finalmente estuvo listo, antes de que ocurriera una explosión y enviara una figura volando justo encima de él. Reconociendo el vestido que llevaba dicha figura, se dirigió con cuidado hacia la forma de pie de Luoao, y solo captó el final de su conversación, decidiendo finalmente hacerles saber su presencia. Menos mal que lo encontré entonces. Los tres giraron a la derecha hacia él en una postura defensiva, antes de relajarse un poco cuando vieron quién era. Kiritsugu luego continuó sin darles tiempo para preguntarle dónde había estado todo el tiempo. Encontré un fantasma noble clavado en el suelo hace solo unos minutos mientras hacía mi parte, y coloqué una pequeña carga explosiva justo al lado. Heracles, necesito que me lleves con Reki, ya que él conoce la siguiente parte del plan. Se nos ocurrió para esta pelea. El hijo de Zeus asintió antes de levantar a Iri y Kiritsugu para llevarlos. Emperatriz Luoao, si esto no funciona, entonces necesito que tu Kusanagi-san maten a Venus tan pronto como puedan. No se sabe qué podría ser que haga si no logramos esto. Luego, Heracles los llevó a los dos directamente a donde los hermanos dragones estaban luchando contra algunos artefactos explosivos improvisados no muertos que caminaban. Kiritsugu disparó un par de tiros de una Desert Eagle que sacó de la pistolera de su cintura, despejando al grupo que trató de acercarse sigilosamente a ellos por detrás después de dar vueltas. Volviéndose para ver qué causó la explosión, Reki se animó cuando vio quien acababa de salvar su tocino. Me alegra ver que finalmente terminaste tu final, Kiri. Haz estallar la bengala, Reki. Es hora de limpiar el campo de este humo.
Reki sonrió por su pequeña colaboración con el antiguo Magus Killer cuando Kiritsugu sacó un detonador, abrió el seguro antes de presionar el interruptor, detonó el pequeño explosivo y destruyó la niebla de guerra, lo que resultó en que su influencia se borrara y causar cualquier problema. Intente aclarar la visibilidad o comunicarse adecuadamente para dejar de ser obstaculizado. Mientras hacía esto, la bala fantasma de acero negro hizo justo lo que le pidió el anciano Emilia, disparando una señal de bengala a los dragones en la vecindad para desatar las balas mágicas que él y Kiritsugu les entregaron antes. Disparando los tiros, la canica de realidad de control de tiempo innato de la familia Emilia se lanzó sobre un área amplia, ralentizando el tiempo de los enemigos atrapados dentro de ella, mientras dejaba a todos los demás fuera de sus límites perfectamente bien. Los disparos que se realizaron fueron dobles. El primer disparo despejó el humo, despejó la línea de visión, la visibilidad y permitió que las comunicaciones se recuperaran, mientras que el segundo activó el campo delimitado masivo que rodeaba las inmediaciones del campo de batalla. Fue aquí donde se hizo la vista de Chirou, con movimientos restringidos como resultado del campo limitado que ralentizaba su tiempo y alteraba su capacidad para percibir correctamente el flujo del tiempo. Mientras Venus todavía se escondía, al hacer esto, por ahora, tenían la oportunidad que habían estado buscando. Luego, Kiritsugu se hizo a un lado mientras Reki comenzó a disparar balas a Shirou, sabiendo que no serviría de mucho, pero que necesitaba distraer al rey demonio cautivado, mientras los efectos de control del tiempo aún lo obstaculizaban. Luao y Godou se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sacaron rápidamente a Shirou de sus respectivos lugares, llamando su atención. El fuego de cobertura de Reki ayudó a evitar que Shirou hiciera intentos repentinos de ataque, mientras que Ludoao cargaba desde su izquierda y Godou desde su derecha. Cuando Kiritsugu instaló este campo delimitado que dobla el tiempo, lo hizo mientras se tomaba el tiempo de calibrarlo para que solo aquellos dentro de sus límites durante su activación inicial se vieran afectados por el efecto de deformación temporal de los sentidos y la percepción. Mientras que la mente de Chirou está viendo lo que está sucediendo, la capacidad de su cuerpo para reaccionar correctamente a tiempo se ha visto algo obstaculizada por su incapacidad para percibir correctamente el ataque que se avecina debido al retraso causado por el campo delimitado. Sin embargo, es solo un efecto temporal en el mejor de los casos. El uso bastante bueno de Chirou de Fifth Magic Glue lo convierte en una solución de corta duración, pero da suficiente oportunidad de usarla a medida que les dio si lo hacen bien. Detrás de él, Kiritsugu se acercó desde su punto ciego, con la esperanza de atraparlo con la guardia baja, mientras que Ludoao y Godou intentaron atacarlo en su estado obstaculizado. Pero antes de que pudieran acercarse lo suficiente, vestida en locura y rabia, desata tu ira sobre tus enemigos, a las armas. E instantáneamente la armadura de Chirou cambió por una diferente. Su reglamento regalía y las autoridades Señor de los Muertos fueron cambiadas por una diferente, ya que la fuerza de los números fue reemplazada por el poder de la furia destructiva. Los ojos de Kiritsugu se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que esta nueva armadura estaba destinada a encarnar: el Berserker regalía. Su forma se retorció, cuando un gigante de acero de 3 metros creció repentinamente donde una vez estuvo su hijo, y con su aparición, los efectos del campo delimitado fueron neutralizados a través de la pura fuerza bruta y la fuerza, no importa a través de la resistencia mágica innata del Berserker clase. La forma de Chirou todavía estaba cubierta con un manto similar al reglamento regalía o caster regalía, pero era una ropa andrajosa más parecida a un taparrabos en esta forma masiva, ya que colgaba alrededor de su cintura. Su cuerpo estaba hecho esencialmente de placas de hierro y acero, cubría sus 6 brazos, 3 rostros y poseía la fuerza para hacer que incluso Hércules en su mejor momento se sintiera inferior en comparación, y resumaba metal al rojo vivo a través de varias grietas en su forma con suficiente calor fundido para hacer que la fragua de un herrero se ponga verde de celos. El taparrabos andrajoso y de color rojo sangre apenas protegía su modestia, solo evitaba que sus bienes fueran revelados al mundo con cualquier movimiento en falso con lo engañosamente frágil que se veía junto con la falda de batalla que tenía alrededor de sus caderas.
Tenía un juego de 6 guanteletes muy grandes y un par de grebas a juego, con sus 3 rostros en forma de un trío de máscaras, que eran las imágenes de un dios, un demonio y rostros humanos, cada uno con un ceño fruncido permanente. Ira perpetua grabada en sus rostros, y cada uno miraba directamente a los 3 de forma independiente mientras se acercaban a él, y en ese momento, los 3 estaban pensando simultáneamente en algo como "oh mierda, ¿verdad?". Mientras Shirou en el Berserker Regalia los agarró con 2 manos con 2 de los brazos cada uno de esta forma, mientras los 3 estaban en medio de la carrera, justo antes de estrellarlos contra la pared a través del puente, comenzaron su batalla después de arrojarlos directamente a él con toda su fuerza. Luo y Godou resultaron en su mayoría ilesos, gracias a su fisiología como Devil Kings, pero Kiritsugu recibió la mayor parte de la fuerza directamente en su espalda y brazos, dejando los huesos severamente rotos y dejándolo incapaz de continuar la pelea. La única gracia salvadora que evitó que lo mataran en el acto fueron los encantamientos de su atuendo, que reforzaban pasivamente su cuerpo para hacerlo lo suficientemente resistente como para sobrevivir al golpe y acelerar su curación al otorgarle un efecto regenerativo menor. De cualquier manera, su táctica falló, ya que el Rulebreaker que tenía en la mano se hizo añicos antes de que tuviera la oportunidad de usarlo, sus fragmentos se dispersaron en motas de prana. Cuando Luo y Godou se pusieron de pie, ambos vieron disiparse los medios para romper el control de Shirou y supieron lo que eso significaba. Uno de ellos tendría que matar a Venus, o en el peor de los casos, matar a Shirou. Era una píldora amarga de tragar, pero aún no estaban dispuestos a rendirse. Esa daga, ya veo, así que eso es lo que estabas planeando hacer, lástima que falló. La diosa del amor se dio a conocer al reconocer esa misma daga. ¿Cómo podría no hacerlo? Después de todo, fue utilizado por la bruja de la traición, a quien una vez había hechizado para su propia diversión hace mucho tiempo, aunque podría haberlo tomado todo mucho mejor de lo que lo hizo en su opinión. De cualquier manera, su plan fue frustrado. Luo usó su autoridad, revitalización, para tratar de curar las heridas de Kiritsugu lo suficiente como para escapar por su cuenta a un lugar seguro, ya que ella no podía moverlo en este momento, sin dejar su espalda abierta a su oponente, y él todavía estaba manteniendo el límite. Campo en su estado, por lo que no podía arriesgarse a moverlo sin interrumpir su hechizo por el dolor que sentía. Apenas terminó cuando el cautivado rey de hierro forjado hizo su siguiente movimiento. Cuando Shirou comenzó a cargarlos con el Berserker Regalia puesto, Heracles lo encontró para frenarlo, ya que incluso él sabía que esto no sería fácil. Él mismo era un Berserker, por lo que sabía lo fuertes que tenían que ser para calificar para esa clase, y Shirou lo igualó como un humano especializado en autorrefuerzo, y eso fue antes de convertirse en campeone. Ahora, con el respaldo del Berserker Regalia, su ya impresionante habilidad física se mejoró hasta el punto de que ni siquiera la infame fuerza de Heracles pudo retenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, eso era solo si estaba solo. Por suerte, uno de los otros combatientes decidió echarle una mano en forma de 2 estatuas gigantes para ayudar a contener al cautivado rey demonio. Se ejerce una gran fuerza. Una gran fuerza vence al pequeño mal. Barra la raíz de mi poder de Vajra, ahora es el momento de un gran poder que puede destrozar el cielo y la tierra. En respuesta a sus palabras, Luo usó la autoridad principal que obtuvo para convertirse en un rey demonio para comenzar, para ayudar a Heracles a restringir a Shirou, ya que Godou procedió a usar otra autoridad propia para igualar a su contraparte controlada, pero no en términos de fuerza, sino en versatilidad. Teniendo en cuenta que estaba en un estado en el que no podía pensar muy bien, así como su comprensión de por qué a Shirou normalmente no le gusta esta autoridad en particular, se arriesga. Se dio cuenta de que algo andaba mal con el tiempo de reacción de Shirou, incluso antes de que el campo delimitado estuviera activo, por lo que sintió que esto era necesario para confirmar sus sospechas. Al igual que en su batalla contra Apolo, Godou convocó a la autoridad más versátil actualmente a su disposición para su plan. Ama no Murakumo. Al escuchar su llamada, la espada divina respondió a su llamado a las armas. Utilizándolo junto con su otra autoridad planificada, Godou usa las palabras de hechizo para combinar los dos y le confía la espada cortacésped de Susanoo para hacer el resto.
Llamando al jabalí, Ama no Murakumo descubre el plan de su rey y sigue su ejemplo encerrando a la bestia divina en un caparazón de acero afilado y transformando sus colmillos en un par de espadas enormes para pisotear a Shirou fuera del atavío de Berserker. Sintiendo el peligro, tanto el hijo de Zeus como la emperatriz del reino marcial retroceden mientras las dos estatuas de la autoridad de Luoao lo retienen durante unos segundos más antes de ser arrojados, pero fue suficiente para que el transformado avatar de destrucción para pisotear el puente, con el Berserker regalía de Shirou justo debajo de su carga. Lo sabía, Emiya-san está dudando, incluso antes de caer bajo los efectos del hechizo del señor Emiya, Venus no tiene control total sobre él, está luchando contra ella incluso ahora, el rey de la ruina no pudo evitar darse cuenta después de que su gambito funcionó mejor de lo que esperaba, sus sospechas se convirtieron en más que meras especulaciones y corazonadas en este punto con cuánto mérito tenían por este último choque. Si bien en condiciones normales, Shirou habría activado Enkidu para atrapar al jabalí, con el Berserker regalia, cambió su capacidad de pensar racionalmente por una fuerza mejorada por la locura, lo que significa que incluso si pudiera usar la autoridad a tiempo, su mente no sería capaz de hacerlo, ni tampoco él con las restricciones de la armadura que llevaba puesta en ese momento. Y eso fue sin que sus percepciones se vieran obstaculizadas por el campo de control del tiempo que lanzó su padre. Cuando el jabalí transformado terminó su deber, Godou lo despidió, y Shirou se puso de pie, significativamente dañado, pero no demasiado dañado para que la batalla continuara sin obstáculos. Aún así, el rey de la ruina logró su objetivo. Al destruir el Berserker Regalia, Godou esencialmente hizo que la autoridad Regalia of Champions se perdiera por el resto de la pelea. Fue la única debilidad de esta armadura particular de su autoridad que Shirou mencionó en sus notas de sus capacidades. Si se destruye esta armadura, toda la autoridad se vuelve inutilizable durante 3 días completos, independientemente de si tenía o no otras armaduras de sobra. Cuando Shirou se levantó, sus ojos todavía estaban obviamente vidriosos, pero aún tenía esa mirada extrañamente enfocada, como si estuviera en el espacio, tal como se describe. Iria lo vio y lo reconoció por lo que era en ese momento. Shirou estaba siendo controlado por Venus, pero ella de alguna manera lo había atrapado en un estado perpetuo de su modo de batalla mientras hacía que su cuerpo siguiera únicamente sus órdenes. Shirou luego trazó una cierta lanza que hizo que el cabello de todos se pusiera de punta con un miedo instintivo. Era rojo sangre, con una extraña serie de crestas en forma de venas que lo hacían parecer orgánico, y estaba absolutamente goteando con sed de sangre. Era el misma arma que una vez estuvo en el extremo receptor no mucho antes de convertirse en un campione. Gaebolg, el lanza de púas que atraviesa con la muerte. En el momento en que Shirou sacó esa lanza, se dio la vuelta y corrió hacia Luoao a altas velocidades, con la intención de usarla en ella. Si bien Luoao no sabía qué arma era, sus instintos le gritaron que se quitara de en medio, que se apartara de su camino, mientras Shirou adoptaba una postura casi como un sabueso, listo para abalanzarse sobre su presa. Un aviso de momentos, enrollado como un resorte justo antes de saltar. El cuerpo de Luoao reaccionó antes de que su mente tuviera la oportunidad de procesar el peligro usando instantáneamente su escudo de la tortuga negra para defenderse justo cuando Shirou invocó su nombre. Gae-Bolg. Luoao apenas evitó ser atravesado en el corazón simplemente desviando la lanza maldita, no lo suficiente para evitar lesiones, pero sí lo suficiente para evitar ser herido de muerte. En realidad, estaba bastante sorprendida de la facilidad con la que esa lanza atravesó su escudo, o incluso el hecho de que su cuerpo la reconociera como una amenaza suficiente para que recurriera a ella. Sus sentimientos al respecto eran mixtos. Por un lado, el hecho de que incluso lo usara fue un gran aguijón para su orgullo. Pero, por otro lado, el hecho de que incluso se vio obligada a usarlo para bloquear el ataque, incluso instintivamente solo para desviar el golpe lo suficiente como para evitar ser asesinada, mostró cuán fuerte era este arma. Ella lo recordó mencionando lanzas que estaban malditas para siempre perforar los corazones de su objetivo. Después de contrarrestar el golpe, Godou saltó para darle una mano a Luoao con Ama no Murakumo, blandiendo la espada para chocar cuando un shock lo atravesó con un suceso bastante extraño justo ante sus ojos. Ama no Murakumo chocó con un segundo.
Ama no Murakumo en las manos de Shirou, enfureciendo a la deidad subordinada ejercida por Godou, y exigiendo rotundamente romper esa burla insultante para sí mismo. Después de que Shirou le dijo en el pasado que podía copiar la espada, pero que no lo haría, ya que sería una copia inferior de ninguna manera igual a la espada genuina en posesión de Godou, dejó el tema en ese momento. Sin embargo, con la espada divina falsa delante de él, el rey de la ruina entendió lo que Shirou quería decir con inferior. La espada copiada en las manos de Shirou no tenía ni el orgullo del artículo genuino ni su alma. Después de chocar unos minutos a una velocidad ridículamente alta, la imitación de Tsurugi corta céspedes las manos de Shirou finalmente destrozadas, y los fragmentos hicieron que Shirou se estremeciera un poco a pesar de su supuesta falta de conciencia de sí mismo. Ese tic normalmente habría pasado desapercibido, pero Godou lo vio, aunque sea brevemente, y se dio cuenta de lo que significaba. Shirou realmente no estaba completamente bajo el dominio de Venus, y estaba luchando en algún lugar dentro de allí. Ahora, solo necesitaba alguna forma de forzar una apertura para que Shirou se liberara de él. Creo que esto ha estado sucediendo durante suficiente tiempo. Deja de contenerte, mi mascota, y haz todo lo posible. Usa todo tu poder y lucha hasta que te rompas, y sigue luchando. Decir que el pensamiento colectivo de todos los que estaban en algún lugar en la línea de mierda era una subestimación absoluta de la gravedad de las implicaciones de ese comando, incluso para la compañía más educada entre los reunidos. Si Shirou dejaba de contenerse, entonces estaban en problemas. Sin embargo, Godou notó algo extraño en la reacción de Shirou por primera vez en toda la batalla. Sus ojos brillaron con una luz de vida por primera vez después de recibir una orden de la diosa del amor. Tenía una sospecha de lo que eso significaba, pero en este momento se volvió cauteloso cuando Shirou simplemente caminó hacia adelante después de haber sido separado por la fuerza después de su último intercambio por unos 20 metros de la fuerza de sus enfrentamientos. Dentro de un Limited Blade Works, decir que la escena era bastante triste era algo de lo que solo hablaría alguien que no había oído lo que se decía. En el tiempo que tuvo, la sombra de Xipos le reveló todo a Shirou mientras su cuerpo, lento pero seguro, comenzó a agrietarse más y más. Todo su ser ahora era solo una gran grieta, a solo un buen golpe de distancia de romperse por completo. Cuando Venus le ordenó a Shirou que hiciera todo lo posible, ambos sabían que era el momento. Entonces, Blade of Humanity, ahora que sabes toda la verdad del asunto, ¿tienes la intención de seguir adelante con la ira justificada que sientes, o seguirás adelante como siempre lo has hecho? Deberías saber muy bien lo que pretendo hacer, Elder Sword. A pesar de que es la vida hueca y vacía de una máquina, simplemente para cumplir con un ideal defectuoso que nunca se puede lograr realmente, ¿todavía elegirías hacerlo? Puede ser defectuoso, pero eso no lo hace menos hermoso de perseguir. Además, no es lo mismo para ti, perseguir el sueño de un tonto igualmente imposible. Shirou dijo mientras caminaba hacia la colina, mientras el hierro y el acero, las cenizas y las llamas se arremolinaban en el área a su alrededor, caminando hacia la misma colina de las espadas dentro de su alma, hacia la misma espada que vio allí antes, las estatuas de Ple. En reverencia alrededor de la misma estatua de un Asura donde esta espada fue apuñalada en su lugar. Sus manos lo agarraron cuando las llamas y las cenizas comenzaron a arremolinarse alrededor de su agarre, justo cuando estaba a punto de sacarlo. Ya veo, muy bien, te confiaré yo entonces, cuídate, Emilia Shirou, Blade of Humanity y Laster of Mankind. Las palabras de la espada mayor fueron con su aprobación, ya que se rompería pronto, y la espada más nueva tendría que tomar el relevo por su cuenta. Los dos sabían lo que el otro estaba pensando sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra. Una conversación tácita que se desarrolla entre ellos simplemente a través del contacto visual. En un asentimiento sin palabras, la existencia primordial finalmente se hizo añicos, cuando el niño de acero para heredar su testamento se despidió de él por un trabajo bien hecho mientras sacaba la espada de la colina. Descansa bien, Basileus, vieja espada del mundo. Hace mucho que te la ganaste. Cambio de escena. Mansión Emilia. La residencia Emilia estaba en completo caos.
La espada que Shirou forjó por última vez de alguna manera emitía una extraña energía similar a la mecánica de realidad de Shirou a partir de las grietas que se formaban a lo largo de su superficie. Pero antes de que pudieran tener una idea de por qué aparentemente se estaba rompiendo sin ton ni son, de repente explotó en un destello de luz y desapareció, sin dejar ni rastro de la hoja a su paso, causando pánico en cuanto a dónde fue o qué le pasó. Cambio de escena: puente de la estación de Tokio. Punto de vista en tercera persona. Cuando comenzó a caminar hacia adelante, Shirou comenzó a cantar palabras que eran demasiado reconocibles para algunos de los que sabían cuáles eran esas palabras. Yo soy el hueso de mi espada. Mi cuerpo está hecho de espadas. Habló apenas por encima de un susurro, pero su voz resonó en todo el mundo con un eco metálico y hueco siniestramente escalofriante, que sonaba sin obstáculos y claro como el día. Su cuerpo comenzó a estallar cuando su energía mágica comenzó a fusionarse a su alrededor en una cantidad tan espesa y su cuerpo comenzó a iluminarse en un patrón de circuito de color naranja ardiente, originado en el patrón de espada en su brazo derecho. Hierro es mi sangre y vidrio es mi corazón. Con cuerpo de acero y alma de fuego. Mientras cantaba este verso, Ilya comenzó a entrar en pánico, hizo que Heracles agarrara a Yuri y la arrastrara hacia Godot para tratar de pasarle el conocimiento de Venus a Godot en ese mismo momento, en el momento en que obtuvo la información que necesitaba para darle. Se dio cuenta de lo que iba a pasar a continuación antes de que los demás lo hicieran. Mis manos han creado Infinite Blades, golpeando hierro sobre mi colina. Mientras Shirou decía este verso, la energía mágica que lo rodeaba cambió, pasando de una llama azul fría y sin calor a una furiosa llamarada naranja en un vórtice de hierro y llamas, de ceniza y acero, centrado alrededor de él con una ridícula cantidad de energía. Energía mágica fusionándose alrededor de su cuerpo. Forjado a partir del toque del cielo, templado a través de las llamas del infierno. En mi mano izquierda yace la ira del infierno, y en mi derecha, la alegría del cielo. Cuando Shirou dijo este verso, las llamas comenzaron a formar un círculo alrededor de toda el área, abarcando a Godot, Luao, Ilya, Heracles, Yuri, Erika, Liliana, Reiki, Ayamatsu e incluso Kiritsugu. Todos los involucrados en esta batalla estaban dentro del área de este próximo hechizo, incluso Venus misma se encontró dentro de los límites de este círculo. Han resistido el dolor eterno para crear innumerables espadas. Roto y reforjado, destrozado y rehecho, sin embargo, hasta que permanezco, sin nombre y olvidado. No te preocupes ni por la gloria ni por la recompensa. Porque un héroe de la justicia no necesita razón para hacer el bien, porque nunca está mal ayudar a los demás. Cuando dijo estas palabras, sus ojos mostraron lágrimas que fluían de ellos desde adentro, como si el dolor del significado de las palabras mismas fuera tal que ni siquiera mientras estaba reprimida, no podía expresar la profundidad del dolor que sentía mientras cantaba. Esto, como si un gran sufrimiento le fuera infligido lo suficiente como para hacer que incluso su inhumana tolerancia al dolor se desvaneciera. Porque el verdadero hijo del acero decreta sobre la colina de las espadas. Así que rezó, mientras el fuego aún arde. Mientras pronunciaba este último verso, las llamas comenzaron a girar rápidamente mientras se comprimían sobre sí mismas con él en el centro, mientras acumulaban aún más energía mágica de su entorno. El mismo suelo a su alrededor se agrietó, con llamas saliendo de las grietas, mientras la realidad misma se deformaba y remodelaba la imagen del mundo interior de Shirou. Hojas fantasma y armas formándose en el aire y en el suelo a su alrededor, mientras el sonido de engranajes mecánicos colosales girando comenzó a resonar en el área, mientras el suelo alrededor de sus pies se arremolinaba en un círculo llameante de ceniza, polvo de diamante, acero en polvo, arena de hierro y virutas de oro, obras ilimitadas de cuchillas. Después de pronunciar ese último verso, el mundo mismo explotó, mientras Shirou cerraba los ojos. No necesitaba ver para saber lo que estaba pasando, ya que estaba invocando su mundo interior en la realidad misma. Cuando los demás abrieron los ojos después de que el pánico finalmente se calmó, quedaron absolutamente conmocionados por lo que vieron.
Era un mundo de hierro y acero, de cenizas y llamas, enormes engranajes colgaban mientras giraban imposiblemente en un cielo de eterna aurora que ardía de un naranja brillante como el de una fragua de hierro. Alrededor de ellos había un campo de cenizas humeantes, arena de hierro, acero en polvo, virutas de oro y polvo de diamante. Ni una sola brizna de hierba creció dentro de este mundo sin vida de metal y fuego, y el suelo mismo quedó cicatrizado como si fuera una horrenda batalla más grande que cualquier otra en existencia. Aquí y allá, acribillados a su alrededor, había armas clavadas en el suelo de una manera que recordaba a las tumbas, no, a los monumentos a los grandes guerreros que empuñaban estas armas. Eran espadas de todo tipo, espadas de todas las marcas y tipos, de todas las culturas. Espadas de justicia, espadas del mal, espadas de villanos, espadas de héroes, espadas de poder, espadas de fuerza, espadas de magia, espadas de debilidad, espadas de grandes guerreros, espadas de soldados ordinarios, espadas mundanas, espadas místicas, espadas divinas, espadas mortales, espadas malditas, espadas purificadoras, espadas demoníacas, espadas sagradas, incluso algunas otras armas como lanzas, hachas y armas de asta afiladas esparcidas aquí y allá. Donde quiera que miraran, era un mundo de nada más que armas y armaduras que se ajustaban aunque sea vagamente a la definición de espada, incrustadas indiscriminadamente en el suelo sin importar cuán famosas fueran, o cuánto peso metafórico tuviera la espada en cuestión. Historia, todos eran iguales dentro de este mundo de infinitas armas de tan exquisita fabricación y calidad. Y en una colina en el centro de este mundo sin vida de acero y llamas, había una colina de espadas con una serie de estatuas en la parte superior, cada una tomando la forma de una de las autoridades de Shirou del mártir maldito y el Regalia of Champions. Sin embargo, también había una serie de armas apuñaladas en la cima de la colina para dar a las llanuras planas de armas infinitas alguna señal de importancia sobre las otras aquí, y todos los presentes las vieron y notaron al instante lo que eran, las armas de los más cercanos y queridos del propio Shirou como persona. Las armas de aquellos que ayudaron a convertirlo en la persona que era hoy. Un shinai maldito junto a una katana conmemorativa igualmente maldita que emana con la maldición de todos los males del mundo, un hacha espada de piedra junto a una de metal, un par de arcos, uno negro como la brea y el otro de metal color bronce, junto a una aljaba llena de flechas del tamaño de una lanza, un par de dagas encadenadas como clavos y una espada barra guadaña que irradiaba una muerte segura a cualquier inmortal cortado con ella, una daga atame ritual junto a una katana ridículamente larga que parecía imposible de usar, un par de cuchillos arrojadizos junto a una serie de pistolas, un par de pares de espadas y una sola vaina, sosteniendo una espada y el resto apoyado contra ella, una lanza que irradia sed de sangre y muerte, y una serie de armas que carecían del mismo peso como el resto, pero sin embargo eran igualmente de importancia sentimental para el dueño de este mundo. Mientras miraba alrededor de este mundo, Venus tenía una mirada de éxtasis absoluto en su rostro, y se regocijaba al pensar en su autoridad robando este poder para ella. La autoridad de Ishtar, que le permitió absorber y robar tantas autoridades de otras deidades, fue parte de la razón por la que se permitió estar hinchada con su semilla como lo había estado. Le permitió robar los poderes de los demás. Sin embargo, ese niño arrogante rechazó sus avances hace tanto tiempo, y ella lo hizo sufrir por ello, pero sin saberlo, había cometido un error fatal esta vez. Cuando se acercó a Shirou, que aún no se había movido e intentó colocar su forma sobre la de él, sucedió algo bastante inesperado que sorprendió a todos los presentes, incluso a la misma Venus, un brazo hecho de metal formado a partir del hombro derecho de Shirou donde estaba la diosa. Acercándose a él y procedió a abofetearla, dándole un revés a unos 40 metros del rey de hierro forjado antes de que dicho brazo regresara a su cuerpo, mientras le decía dos palabras, pero esas dos palabras le devolvieron la esperanza a su familia al presenciar este acto e hizo que Venus se diera cuenta del alcance de su locura mientras comprendía lentamente el significado de los versos del aria que usó para crear este espacio. Agáchate, Gak. No tienes idea de cuánto he estado esperando para hacerte eso por lo que me hiciste a mí, Venus, o debería llamarte Afrodita, o tu identidad original, Ishtar.
Mientras la diosa en cuestión estaba sorprendida por sus acciones y palabras, justo al lado de Shirou, una espada se clavó en el suelo desde el cielo, la misma espada que estaba dentro de su taller hasta ahora, pero la hoja, a pesar de haberse roto antes, se había hecho añicos con el impacto, pero en lugar de ser destruido, se había reformado en una forma más suave que antes. La hoja seguía siendo del mismo tamaño y diseño general, pero todo estaba suavizado, con una excepción. La espada estaba cruzada a lo largo de la hoja por un juego de correas de cuero negro, como las que envuelven el mango, solo que estas no eran solo para espectáculo o una declaración de moda, ya que las runas pálidas y brillantes del antiguo primordial se habían posado sobre estas correas, implicaba lo contrario para su verdadero propósito. Eran sellos. Cuando agarró la espada y la recogió, en respuesta tardía a sus dos primeras palabras, la semilla Venus que había estado sosteniendo con avidez dentro de su matriz, repentinamente explotó hacia afuera en una explosión de llamas y sangre en una flor de hierro y acero. Shirou había puesto una buena parte de su maná en esa liberación que ella extrajo de él, asegurándose de darle una gran sorpresa, cuando activó la maldición que vertió en su útero. En su pequeño momento en el que recuperó el control, usó venganza interminable para crear una maldición retardada en el tiempo para activar el rasgo único de acero y llamas que había colocado dentro de su útero, haciendo que explotara hacia afuera en el instante en que recuperó el control de su cuerpo, infligiendo retribución sobre ella por todas sus víctimas de sus deseos y su lujuria. ¿Por qué? Pero se supone que me amas. ¿Por qué me haces esto? La diosa en cuestión parecía sorprendida por este inesperado ataque desde adentro, gritando de dolor, diciendo que la amaba, como no debería haber sido capaz de hacer esto, antes de proceder a exigir saber cómo se liberó, qué hizo, cómo podría hacerle esto a ella. Shirou simplemente la miró y dijo una cosa en respuesta a sus preguntas, y antes de deshacer los sellos de su espada y lanzarla sobre ella. Ama mi trasero metálico de hierro forjado. Ni siquiera sabrías lo que es el verdadero amor si se sentara en tu regazo y te llamara mamá, puta de diosa. Nunca tuviste dominio sobre el amor. Tú tuviste dominio sobre la lujuria, el caos, la codicia y el deseo, pero nunca sobre el amor. Y no puedes usurpar el amor de Heart of Glass de Untroe Child of Steel. Mientras decía esto, Shirou comenzó a transformarse en apariencia, su cuerpo tenía la misma forma de apéndice metálico en su hombro derecho, unido por 3 más, 2 en cada hombro, teniendo un total de 6 brazos, 4 hechos de hierro, acero, ceniza y llamas, y 2 de carne y hueso. Su cabeza también brotó 2 caras adicionales de la parte posterior de su cabeza de los mismos materiales que sus brazos, en forma de caras de un dios y un demonio. Parecía brotar una presencia que era inconfundible, y su forma emitía un aura que era a la vez cálida, amable y gentil, pero también fría, cruel y dura. Su forma reflejaba la de la entidad de la que se deriva su camino elegido, un asura. Nacido de la nada, reutilizado por las manos de los hombres, con forma de espada, afilado por los humildes trabajos ordinarios de la humanidad, propósito dado por la voluntad del mundo. Mientras pronunciaba cada verso, una sola correa del sello se deshizo, liberando parcialmente el verdadero poder del poder sellado de esta espada, junto con desatar una parte del autocontrol de Shirou en toda su fuerza, sin obstáculos y ya no como una carga para su físico. Cuerpo por el momento, y cuando Shirou balanceó su espada hacia Venus para acabar con ella, Shirou gritó el nombre de su nueva arma, el noble fantasma que es suyo y solo suyo, el que no podía usar hasta ahora. Llamado así por la memoria de su antepasado, la voluntad de acero que heredó, y el título que ambos llevaban. Basileus, espada del mundo. Y Venus fue dividida en hilo, sus poderes y divinidad fueron despojados permanentemente de ella en ese único corte, ya que incluso en su próxima vida, sería reducida a un mero ancestro divino la próxima vez que descendiera al plano mortal de existencia, para nunca más recuperar la divinidad completa que una vez tuvo en retribución por sus pecados, porque la espada que Shirou había usado para acabar con ella no era un mero noble fantasma, sino el indiscutible de mayor rango en todo su arsenal. Superior a la preciada espada de la ruptura de Gilgamesh, ella misma. Como el verdadero hijo del acero, tenía ese poder, ya que era una de las razones por las que Basileus, o Xipos como muchos lo conocían, era el verdadero acero más fuerte.
El poder de sellar la divinidad de aquellos que se salen demasiado de la línea era su poder, por lo tanto, ni siquiera el rey Delfín se atrevería a cruzarlo a él o a su línea por miedo a este mismo poder. Mientras agonizaba, Venus solo tenía un pensamiento en su mente: cuanto este asesino de dioses aparentemente se había negado a romper o ceder ante ella, como su fuerte amor por su familia que rivalizaba incluso con Hestia le dio la fuerza para resistirla como lo había hecho, y como ella estaba envidiosa de ese amor, deseando experimentar recibir algo así solo una vez en su existencia eterna, justo cuando se desvanecía del mundo. Volviendo a su mito, con su divinidad sellada para siempre como castigo por sus transgresiones contra el último hijo verdadero del acero, antes de que no supiera más, solo tuvo un último pensamiento mientras el olvido la reclamaba. Se ve bastante bien con el rojo y el negro en el que se convirtió su atuendo de esta batalla. Al comienzo de esta pelea, el atuendo de Shiro estaba en sus colores, pero debido a la intensidad de la batalla en sí, el blanco de su atuendo se tiñó de rojo y el púrpura se quemó negro por el calor causado por los ataques de sus oponentes, hizo el propio calor del cuerpo carbonizándolo desde dentro. El sudario sagrado envuelto alrededor de su brazo izquierdo volvió a su color rojo original por la sangre que lo manchaba, y sus zapatos también se habían vuelto negros y apenas se mantenían unidos por la tensión de su batalla desgastándolos. Después de matarla, Shirou se derrumbó sobre sus rodillas, volviendo a su forma humana desde su modo Asura junto con el mármol de realidad a su alrededor, desapareciendo de la existencia cuando la espada del mundo cortó incluso su mármol de realidad con su corte justo ahora. Mientras estaba de rodillas, arrodillado exhausto con su nueva espada para sostenerlo como una muleta y sus heridas sangraban a través de su atuendo arruinado, Luoao, Godou y el resto caminaron para ver cómo estaba, mientras Heracles y Rekia ayudaban. Cargar a Kiritsugu, ya que todavía no podía caminar por sí mismo en este momento con la espalda y las costillas todavía fracturadas, sino rotas aquí y allá. Pero antes de que pudieran celebrar su victoria, apareció otro peligro y envió al debilitado grupo de vuelta al suelo. No eran otros que Stenos, Euríale y Perséfone, pero esta última revivió en todo su esplendor. Antes de que pudieran preguntar quién era ella: soy Pan, anteriormente conocida como Perséfone, ahora libre del sello maldito de mi carcelero Hades sobre la mitad de mi verdadera identidad, ahora soy libre. Shirou la recordó al instante y supo al instante que estaban en problemas, especialmente porque cuando estaba bajo el dominio de Venus, sin darse cuenta, había tenido una idea de lo que estaba pasando con esas dos diosas caídas a su lado. Notó el descontento en sus acciones y su evidente ira y sed de sangre. La forma en que ninguno de ellos se dio cuenta probablemente se deba a que no son tan sensibles a esas cosas, pero incluso en su estado controlado, él se dio cuenta, y Venus también lo sabía, simplemente no le importaba mencionarlo. Esto era mal, podía decir lo que esos dos planeaban hacer por los cuchillos que vio que ambos tenían en su poder en ese momento, pero estaba demasiado debilitado por el maldito control de la diosa para hacer algo al respecto, y ahora, cuando finalmente podría el precio de usar Basileus, lo dejó paralizado por la reacción del agotamiento físico, además de la batalla que acababa de soportar. ¿Por qué no los matas ahora? De hecho, esta es la oportunidad perfecta. Shirou dirigió su mirada a la divinidad restaurada frente a él, tratando de levantarse lo suficiente para llamar su atención, gritarle que se alejara, advertirle de lo que se avecinaba, que hiciera algo, cualquier cosa, pero no podía moverse mucho. Bien por usar la espada del mundo además de su agotamiento físico por la esclavitud de Venus. Godou y Luoao no eran mucho mejores de lo que era ahora. Ambos estaban tan exhaustos como él, y el resto aún más. Heracles era probablemente el único otro además de los tres en cualquier forma para moverse, pero incluso él no podía hacer mucho para luchar mientras tenía que hacerlo. Cuidar a tantas personas a la vez, especialmente después de cómo Pan simplemente desató una ola de viento que los envió tirados sobre sus traseros al suelo y cuya presión los dejó demasiado debilitados para hacer algo para resistir, si ella decidía hacer lo que le sugirieron entonces. No hay necesidad de eso. Nos vamos. Te otorgaré la ayuda que solicitaste, entonces nuestro negocio estará concluido.
La respuesta de Pan fue recibida con un gruñido de rabia por parte de los dos, ya que habían estado completamente enojados por su actitud continuamente superior percibida hacia ellos todo este tiempo. Dentro de sus corazones, las flores que brotaban de la traición habían florecido por completo en un feo tono rojo sangre e irradiaban malicia y traición. Sacaron los cuchillos que crearon para este momento y arremetieron con los cuchillos, apuñalándola en la espalda y cortando las cuchillas hacia los lados mientras los arrastraban de la manera más dolorosa. Pan gritó en horrible agonía cuando Stenos y Euriale procedieron a robar la divinidad de la diosa restaurada para alimentar la suya propia, pero estuvo mal. Los dos se estaban convirtiendo en monstruos feos y horribles, que recuerdan el mito de que se convirtieron de manera similar a su hermana en monstruos feos por sus transgresiones. Se parecían a un par de serpientes gemelas gigantes, pero con la parte superior del cuerpo de mujeres retorcidas y su cabello transformado en serpientes, con fauces enormes que podían trastornar y devorar a los hombres de un solo bocado, se parecían a la forma estereotipada de la gorgona. Medusa del mito. Mientras Stenos se movía para acabar con Pan, Euriale se movió para atacar a los God Slayers derribados mientras eran más vulnerables. Sin embargo, Clan Fusin Shirou, en un último acto de desafío, logró convocar a Arondig para reforzar su fuerza física lo suficiente como para un último contraataque cuando Athena intervino para defender al heredero de Kusanagi. Para sorpresa de todos, ninguno más que dicho God Slayer en cuestión. ¿Qué crees que estás haciendo, madre?, gritó la forma retorcida de lo que una vez fue su hija, Euriale. En cuanto a Stenos, vio como una molestia incluso para su propia madre interponerse en el camino de su venganza y la de Euriale contra su hermana, Medusa. El hecho adicional de que este títere, que era simplemente un juguete de Venus, también se estaba interponiendo en su camino ahora que él recuperó el control solo alimentó su ira. Sin embargo, las palabras de su madre causaron un poco de confusión, antes de que sus miradas furiosas miraran con furia a la forma reducida de quien los dio a luz. Kusanagi Godoro es mi presa y solo mía. Nadie más que yo puede matarlo. Wow, Godou-san, hacer que incluso una diosa famosa por ser una doncella se enamore de ti, eso es realmente una ridícula popularidad que tienes ahí, coloréame impresionado. Los rugidos de ira de las tres diosas en cuestión lo hicieron simplemente sonreír más ampliamente, a pesar de sí mismo, incluso cuando sus palabras estaban mezcladas con odio y veneno lo suficiente como para sorprenderlo de que el Santo Grial no se manifestara en ese momento y allí en respuesta. Cuidado con lo que dices de mí, Rey Diablo del Hierro Forjado. Te mataré por esas implicaciones, mero títere de un asesino de dioses. Te mataré, justo después de que mate a estos otros asesinos de Dios, por esa boca inteligente tuya. Puede que seas una diosa de la sabiduría, honrada Athena, pero cuando se trata de los asuntos de tu propio corazón, ciertamente no tienes ni idea. Solo tengo una última cosa que decir a todo esto. Ve Godou-san, Shirou se rió entre dientes con cansancio, para gran vergüenza del rey de la ruina, cuando Stenos lo atacó una vez más y Euriale y Athena comenzaron a enfrentarse en una batalla para determinar quién gana. Para matar a los reyes demonio debilitados y sus séquitos. Shirou sabía que no saldría vivo de esta. Estaba cansado más allá de toda creencia, apenas se mantenía en pie, incluso con Arondig aumentando su fuerza física lo suficiente como para mantenerse erguido, pero era una batalla perdida. Ese último comentario ingenioso que hizo fue todo lo que pudo hacer en su situación, pero justo en ese momento, justo antes de que la retorcida hija de Atenea pudiera atraparlo con sus fauces agrandadas, un jinete acorazado y atado a caballo entró en la refriega. Con una lanza demasiado familiar en la mano, corriendo directamente hacia Stenos y derribándola, directamente hacia su hermana, Euriale, en un ataque sorpresa de la nada. Señor Shirou, este caballero le ofrece sus más sinceros saludos, en nombre de su hijo amado. Permita que este caballero, Lancelot, preste mi cargo a su enemigo. Asumo que Lady Guinevere está cerca entonces, eso ayuda mucho. Sin más preámbulos, el caballero montado tomó la batalla desde allí, mientras Ginebra preparaba el Santo Grial para robar la divinidad de ambas hermanas a la reina Gorgona.
Mientras Shirou observaba con asombro cómo la contraparte de este mundo del mejor amigo de Arturia y el caballero de mayor confianza luchaban, Lancelot y Guinevere estaban trabajando para ayudarlo a evitar que estos dos lastimaran a su antiguo aliado y mataran a casi la mitad de los Godeslayers actualmente en el mundo. Pero cuando Shirou comenzó a recuperarse lentamente, notó que algo andaba mal, los ataques de Lancelot no eran tan fuertes como su ataque inicial, eso lo preocupó un poco. Mientras contemplaba lo que estaba mal, se dio cuenta. En su leyenda, Sir Lancelot era un hombre conocido por su fuerza, potenciada por las bendiciones de su madre adoptiva, Lady Vivian, también conocida como Nimue, la mismísima Dama del Lago, lo que significa que esta versión del famoso caballero era al carecer de los medios para hacerlo por sí mismo, por lo tanto, requirió que se construyera una carga de alguna forma para hacer más que un solo ataque devastador. Sin dudar ni un instante, Shirou se puso de pie sobre dos piernas temblorosas, echó el brazo hacia atrás y gritó: «Señor Lancelot». Lancelot se giró a tiempo para escuchar una rápida llamada de captura, justo antes de arrojar su espada hacia él, la luz inmarcesible del lago, cuando hizo contacto con la versión de este mundo de su portador original y dueño legítimo de una sola vez. Y una repentina oleada de fuerza atravesó al caballero del lago, como el poder que no se sentía desde su apogeo en su mejor momento surgió a través de su cuerpo. En ese mismo momento su espada estaba en su agarre. Incluso bañarse en 1000 relámpagos de innumerables tormentas combinadas nunca se acercó al nivel de fuerza que él sintió simplemente sosteniendo esta espada en sus manos. Él nunca usó esta espada, él nunca la vio antes, no era parte de su tradición, pero aún así, eso no importaba, ya que en ese momento, la espada hermana de Excalibur era otorgando instantáneamente su bendición a su portador original percibido en préstamo por su maestro actual, y los efectos fueron inmediatamente visibles. Lancelot, el color opaco y el físico cansado de repente se volvieron mucho más vibrantes, su armadura se volvió más colorida, su porte de repente se llenó de fuerza y vigor que no se sintió ni siquiera en su mejor momento, y la oleada de poder que él sintió que era mucho más fuerte, ya que fue una extraña conexión con su espada lo que le dio estas bendiciones a él. Decidido a archivar los problemas por ahora, el protector jurado de Lady Ginebra procedió a comenzar a cortar aún más ferozmente que nunca, con un vigor tan implacable que incluso Shirou se sorprendió por la cantidad de poder que esta versión mundial de Sir Lancelot parecía obtener solo de este acto de sostener una copia calcada de su espada. Sin duda, era obvio cuánto poder había perdido el dios en cuestión, por lo que recibir este impulso probablemente lo estaba ayudando mucho, especialmente dado que contra lo que estaba luchando era básicamente su enemigo natural, aunque una forma degradada, un dragón. Arondight era una espada que mata dragones, por lo que sus impulsos eran incluso mayores de lo normal, pero aún así, esto era demasiado, incluso en el libro de Shirou. Justo después de que Lancelot comenzara a contraatacar, la diosa debilitada que había protegido simplemente lo miró con incredulidad confundida mientras le hacía una pregunta simple que era completamente incrédula, antes de exigirle que asumiera la responsabilidad de esto. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me salvaste? Cuando yo fui uno de los que ayudó a Venus a hacer lo que te hizo, ¿por qué no me dejaste morir después de que acababa de todo lo que me quitaron después de todo este trabajo? ¿Por qué? Porque si lo hiciera, no habría hecho que todo el trabajo que hiciste fuera inútil. Fue todo el esfuerzo que pusiste tan inútil que simplemente lo tiraste todo así como así. Sé que ayudaste a eso. Perra, haz lo que me hizo, pero si solo me pidieras ayuda, en lugar de hacerlo de la manera que lo hiciste, tal vez no hubieras hecho que todo esto sucediera. No estás muerto, todavía puedes volver a levantarte e intentarlo de nuevo. Además, mi cuerpo se movió solo, y nunca está mal ayudar a los demás. Pan simplemente lo miró sin poder creer sus palabras, antes de que la furia femenina indignada la sacudiera. Ahí estaba ella, totalmente preparada para morir, y este joven tuvo el descaro, la audacia de decirle que viviera, de decirle que no era inútil, y que no se rindiera tan fácilmente después de haber sido despojada de todo. Tan pronto después de recuperar lo que buscaba ser desnudada, y aquí estaba un mortal, diciéndole que no se rindiera. Ella no estaba tan deprimida como para requerir piedad de un mortal de todas las cosas, y le hizo saber su disgusto en ese instante.
Será mejor que te hagas responsable de esto. Estaba preparado para morir, y no me dejaste. Vas a asumir la responsabilidad de esto y no aceptaré ninguna queja en sentido contrario, ¿entendido? Sí, señora. Shiro instantáneamente estuvo de acuerdo por instinto con su demanda. No sabía de qué tenía que responsabilizarse, o incluso porque ella estaba molesta con él, pero sintió que si se negaba, habría enfrentado un destino mucho peor que si hubiera luchado contra Mordred, Gilgamesh, Angra Mainyu, Heracles, Perseus, Medea, Archer, Sasaki, True Assassin, Medusa y Kuchulain otra vez, todos a la vez, al mismo tiempo, completamente desarmados, indefensos, desnudos y solos. Para decir el miedo que sentía a cualquier furia femenina le hacía preferir pasar por ese infierno antes que recibir la ira de una mujer. Era una verdad que nunca negaría, si alguien le preguntaba su opinión sobre el asunto, especialmente en este momento. Por su parte, Pan estaba muy sonrojada, pero afortunadamente su arrebato lo disfrazó de ira femenina en lugar de vergüenza. Podía sentir un extraño apego por este rey demonio, incluso antes de que Venus le pusiera las manos encima, pero no por su vida. No podía darse cuenta de lo que la hacía sentir como un charco bajo su atención ahora. Podría ser aquella. En ese instante, antes de que Pan incluso terminara su pensamiento, ella desvió su mirada hacia la vista de los dos traidores antiguos aliados suyos, ya que de repente fueron cortados en el abdomen, antes de que apareciera un cáliz gigante y agotara su poder como madre tierra. Diosas en un instante, y sus ojos se abrieron con terror y horrorizada incredulidad. Atena había tenido la suerte de huir antes de que pudiera quedar atrapada en eso, lo cual Pan no podía culparla por hacer por el destino que vio que les acontecía. Los dos fueron drenados en cuestión de minutos después de que se hizo el corte, matándolos a ambos cuando sus divinidades de la tierra fueron robadas para potenciar la autoridad santo grial de la reina bruja de Britón. En ese instante, sintió miedo por su ser, ya que apenas había retenido una fracción de su divinidad reclamada, pero estaba dañada, frágil y apenas se mantenía unida por lo que Stenos y Euriale le hicieron, pero si usaran eso en ella ahora, sería reducida aún más de lo que era como Hades, prisionera maldita, para violar y degradar como quisiera bajo el pretexto de su esposa. Solo podía esperar que este rey demonio, la presencia y la promesa de protección evitarían que Ginebra también la atacara. Después de que Lancelot compró a su amada hija el tiempo que necesitaba para invocar el Santo Grial, él la dejó drenar la divinidad de estas dos diosas. Pero mientras vertía en el cáliz, él notó algo que no estaba bien. Era una forma de corrupción que estaba mal. El Santo Grial solo estaba destinado a robar la divinidad de las diosas de la Madre Tierra, como en las deidades femeninas de la Tierra, pero desde dentro de los últimos vestigios de su divinidad, Lancelot vio que su esencia estaba contaminada, ennegrecida y ciertamente no naturalmente parte de sus seres originales. Junto con ellos, llegaron un par de semillas ennegrecidas, que mostraban la misma esencia contaminada que la última parte de su esencia divina. Él realmente no pensaba mucho, ni él era mucho para pensar más allá del campo de batalla, pero incluso Lancelot sabía que esto no era algo que él pudiera permitir entrar en el Grial. Cortando con su hoja prestada, él evitó que la esencia contaminada entrara en el Grial, pero no se dio cuenta de que las semillas entraban, fusionándose en una semilla singular del tamaño de una nuez, antes de asentarse en el fondo, como si fuera una nuez. Intentó echar raíces. Él realmente no pensó demasiado en eso, ni él era demasiado para pensar demasiado en algo fuera de las batallas para empezar, por lo que Lancelot simplemente se encogió de hombros como parte de la autoridad de Mordred. Nacido de su exposición a Venus, la influencia corruptora posiblemente lo lleve a su eventual traición a ellos y a su rey. No estaba en su naturaleza pensar demasiado en asuntos demasiado complicados, por lo que él simplemente se alejó una vez que su parte estuvo hecha. Mientras él se alejaba, si Lancelot se hubiera molestado en profundizar en ello, o incluso mencionarlo, entonces las cosas podrían no haber llegado al punto que llegaron más tarde, ni habría habido consecuencias tan terribles, porque lo que sucedería, cuando el rey Delfín intentara usar el mismo Grial para fortalecerse en la batalla predestinada por venir.
solo para entrar en una discusión entre su amado hijo y Pan, peleándose porque los dos se quedaron con Sir Shirou, y comenzó a reírse un poco, lo que provocó que el rey de hierro forjado liberado se volviera hacia él en busca de ayuda, solo para que Lancelot comenzara a temblar cuando la risa brotó de su boca en su alegría por la desgracia de Shirou con las mujeres atacando una vez más. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Shirou solo pudo lamentar las payasadas de sus nuevos compañeros de casa en una sola oración. Maldita sea mi suerte de rango E. Cambio de escena. Punto de vista del viajero. Había sido testigo de los poderes de este rey demonio y cómo luchaba, pero la naturaleza de su poder fue algo que me llamó la atención más que cualquier otra cosa. Superó el control de una diosa del amor sobre él a través de un amor que ni siquiera ella podía usurpar. A pesar de ese tipo de fuerza de voluntad, la verdadera naturaleza de los poderes de este enemigo me hizo muy cauteloso de tener que enfrentarlo de frente. Mucho menos por mi cuenta sin ningún tipo de apoyo. Fuerte como era, ni siquiera yo, el dios de los viajeros, el acero y la aventura sería capaz de hacer esto por mi cuenta. Necesitaba aliados fuertes, aquellos lo suficientemente fuertes como para lograr una gran misión, como no se había hecho en siglos. Reclutar a algunos sería más fácil que a otros, pero el que deseaba más que el resto marcaría la diferencia entre el éxito y el fracaso para lograr mi nuevo objetivo. Así que decidí ir y reclutar algunos aliados que con suerte me darían la fuerza necesaria para robar este poder para viajar entre mundos que este Devil Kings tiene en su poder. Seguramente sería útil para mí, especialmente para reclutarla, pero obtener su ayuda será lo único que lo hará difícil, pero si puedo lograrlo, entonces ella podría brindarle la ayuda que necesita. Para lograr mi objetivo sin la necesidad de los demás en mente, porque por fin un nuevo horizonte está finalmente amaneciendo en mi existencia eterna. Pronto, el dios de los viajeros, los viajes, el acero y las odiseas obtendrá el poder necesario para viajar entre mundos y alcanzar la libertad que tan desesperadamente anhela de lo desconocido, y finalmente tendré aventuras en reinos desconocidos para todos los que me precedieron. Poco sabía el viajero, sus planes iban a provocar la ira del poderoso hechicero inmortal, y las ramificaciones de sus acciones iban a causar todo tipo de reacciones violentas en todo el mundo por sus transgresiones. N/A. Y ese es el último capítulo. Como prometí como disculpa, aquí están las hojas actualizadas de estadísticas de sirvientes de Godou Shirou. Nombre: Kusanagi Godou. Títulos: el séptimo campeone, el rey de la ruina. Alineación: bien lícito. Posibles clases: saber, assassin, berserker, rider, lancer. Base: camello, toro raptor. Fuerza: E, B, B, A, D. Entrenar físicamente con Shirou ha mejorado ligeramente sus habilidades en este parámetro. Agilidad: E, B, C, A. Entrenar físicamente con Shirou ha mejorado ligeramente sus habilidades en este parámetro. Resistencia: C, A, B, B. Entrenar físicamente con Shirou ha mejorado ligeramente sus habilidades en este parámetro. Mana: A, aunque solo lo use para sus autoridades, ser un campeón otorga automáticamente esta clasificación en mana. Resistencia mágica: A, debido a su estado de campeone, automáticamente obtiene inmunidad completa a cualquier cosa que no sea un misterio de nivel divino, a menos que se lance oralmente o en forma gaseosa. Suerte: A más, aunque aumenta automáticamente al rango X en presencia del sexo débil, en este rango puede cambiar cualquier juego de pura suerte a su favor. Noble Fantasma: X, dado que las autoridades son comparables a noble fantasmas como una forma de misterio divino, esta es la clasificación para ello. Lista de fantasmas nobles. Trampa de Argalia. El legado de Astolfo. Esta es el arma rastreada que Shirou le dio a Godoy después de que la hizo permanente usando la negación de la nada durante la fiesta de los reyes como regalo para su compañero rey. Sus estadísticas y habilidades son todas las mismas que las del famoso paladín de Charlemagne, ya que Godou tiene el mismo temperamento que su portador original en lo que respecta a matar, por lo que se le otorga el privilegio de convertirse en su segundo propietario. Lista de autoridades. 10 encarnaciones.
Las manifestaciones del Señor de la Guerra Persa. Esta autoridad es la manifestación de las 10 encarnaciones de Beretrakna usurpadas por Godou, cuando se convirtió por primera vez en un asesino de dioses, y un reflejo de la naturaleza de Beretrakna como el dios persa de la guerra, la victoria y la luz. Como resultado de las numerosas naturalezas de esta autoridad, se considera un solo fantasma noble con múltiples formas y restricciones para su uso, por lo que se clasifica y categoriza de la siguiente manera: vendaval, tipo, soporte rango, C objetivo, rango propio N/A, debido a que no tiene un rango establecido que no sea el requisito de ser llamado por uno con todo su corazón en una situación de vida o muerte. Toro, tipo, soporte rango, B objetivo, propio rango, propio. Cemental blanco, tipo, anti-ejército / anti-fortaleza rango, A objetivo, 1000 rango, 1.99. Camel, tipo, soporte rango, B objetivo, propio rango, propio. Jabalí, tipo, anti-fortaleza rango, A objetivo, 1000 rango, 1.199. Jóvenes, tipo, apoyo rango, B objetivo, 1.10 rango, 1. Raptor, rango de soporte, B objetivo, auto rango, auto. Ram, tipo, apoyo, antiunidad / antiejército, rango, B, A, objetivo, 1.199, rango, 1.149. Cabra, tipo, antiunidad / antiejército, rango, A objetivo, 1.199, rango, 1.49. Guerrero, tipo, antidivinidad / antiunidad, rango, ex objetivo, 1 rango, 1.199. Ama no Murakumo no Tsurugi, el Tsurugi corta césped de Susanoo, tipo, antiunidad / antimaldad / antimaldición, rango, A objetivo, 1.20, rango, 1.10. Sí, esta es la espada que Godou obtuvo al matarlo, y es la misma espada que Susanoo empuñó una vez en la batalla, y le confió a Ena que la usara. Es una espada con múltiples habilidades y rasgos útiles, que incluyen una afinidad contra la maldición y el mal, junto con la capacidad de copiar cualquier autoridad utilizada en su contra o en contra de Godou, o incluso combinar y robar las habilidades de las autoridades que el mismo Godou tiene. O ha sido el objetivo de, bajo la restricción de que Godou o Ama no Murakumo están sujetos primero antes de que pueda copiarlos. También tiene el poder de manipular relámpagos y controlar tormentas, producir copias de sí mismo, entre otras innumerables habilidades útiles que Godou nunca se molestaría en memorizar adecuadamente, o ser capaz de. El carro resplandeciente, divino monte de Helios, tipo, montura / antipelotón, rango, C objetivo, 1.99, rango, N/A, depende únicamente de si Godou puede ver a dónde va o no. Esta es la autoridad que Godou obtuvo al matar a Apolo, como su encarnación como Helios, el dios del sol. Cada vez que Godou convoca este carro, puede viajar a la velocidad divina normalmente reservada para su autoridad de Raptor, y puede combinar esta autoridad con sus autoridades de Wite Stallion Boar respectivamente, además de combinarlas con Ama no Murakumo, pero lo drenará significativamente más rápido al combinando estas múltiples autoridades que solo 2 de ellas. También puede producir una gran cantidad de calor con el paso de este carro, pero carece de la movilidad para hacer giros amplios y demás, de ahí su rango más bajo. Sin embargo, la falta de movilidad de esta autoridad se ve algo mitigada por su capacidad para producir llamas abrasadoras que queman a cualquiera que tenga la mala suerte de quedar atrapado en su paso, incluso si logran esquivarlo. Lista de posibles habilidades de clase. Ninja Selle, verdadero, rango D. Debido a su condición de campeone, Godou obtiene automáticamente esta habilidad como parte de su conjunto de habilidades, independientemente de la clase de sirviente a la que posiblemente sea convocado. Gracias a su entrenamiento con Shirou y su propia experiencia de batalla de vida o muerte contra dioses, enemy campeone e incluso sus propios instintos inusualmente agudos, su clasificación en esta habilidad es bastante alta para su experiencia pacífica. Rango de equitación. C.
Debido a que creció en una era donde el transporte está disponible para cualquiera en un mundo donde la era de los dioses aún no ha terminado, Godou termina con esta habilidad, tanto como saber o como rider, pero en el último caso, termina siendo ascendido a un rango B, para encajar en su clase. Rango de mejora de la locura. D. Debido a su naturaleza bastante temperamental para dañar a aquellos que ve como sus seres queridos, Godou tiene una clasificación menor en esta habilidad, lo que hace que su verdadera naturaleza como guerrero salvaje se desate y se desinhiba cada vez que usa esta habilidad. Rango de ocultación de presencia, menor. B+. Debido a su comportamiento y antecedentes más bien modestos, junto con su metodología bastante astuta para cuando se ve obligado a luchar y hablar rápido para salir de un problema, Godou ha desarrollado algo así como una forma menor de la clase habilidad típica del asesino. En este rango de su versión única de esta habilidad, no pasa desapercibido, ya que se esconde a simple vista, haciéndose parecer parte del fondo y como si se supusiera que debería estar donde está cuando está. T. Lista de habilidades personales únicas. Erogearen protagonista rango. B. Debido a su suerte bastante ridícula con el sexo débil, Godou obtiene automáticamente impulsos bastante ridículos en cualquier acción que involucre a mujeres de alguna manera. En este rango, es ridículamente popular entre las mujeres hasta el punto de haberse ganado el estatus de playboy natural sin querer y creando inconscientemente un harem sin siquiera querer hacerlo. Naturaleza del espíritu desafiante rango. C. Debido a la naturaleza bastante obstinada de Godou, al negarse a involucrarse en lo sobrenatural, así como a su propia tendencia a insistir en cualquier tema en el que se niega rotundamente a ceder, e inadvertidamente ha creado esta habilidad única, otorgándole una voluntad que no incluso una orden de los dioses puede obligarlo a obedecer si va en contra de sus principios hacerlo. Destello de inspiración rango. B. Debido a la habilidad inusualmente talentosa de Godou para pensar fuera de la caja y la creatividad en el uso de sus autoridades de una manera que ni siquiera Veretragna podría esperar recrear, Godou ha desarrollado esta habilidad única, otorgándole la capacidad de obtener destellos de inspiración para superar obstáculos y desafía las probabilidades, convirtiendo automáticamente cualquier situación a su favor. Rango de manipulación de probabilidad. X. Debido a su suerte bastante ridícula y su talento natural para querer juegos puros de azar a su favor y convertirlos en un arte, Godou ha creado sin darse cuenta esta habilidad única, que literalmente es el poder de desafiar al destino mismo por capricho. No hace falta decir que se meterá en muchos problemas con los casinos y salas de juego con esta habilidad en el futuro. Rango de carisma. D. Debido a la inusual inclinación de Godou por convertir a sus propios enemigos en su causa, Godou ha adquirido una forma menor de esta habilidad, lo que le permite reforzar su propia fuerza y la de sus seguidores con solo su presencia. Y ahora para la hoja de estadísticas de sirviente actualizada de Shirou. Base, reforzada a 0 que mata dragones el mártir maldito. Nombre, Emilia Shirou. Alineación. True neutral. Títulos oficiales. Octavo campeone, rey de hierro forjado, la espada viviente, todo rico, sexto hechicero, espada de la humanidad, verdadero niño de acero. Títulos no oficiales. King of Fuckers, King of the Forsaken, Ultimate Badass, Ultimate Stud, Champion of Justice, The Ideal Knight, The Love Guru, The Divine Chef inigualable bajo los cielos e incomparable sobre la tierra, The Viltamer, Second Sword of the Mundo, Basileus II. Fuerza. B-A-A. Agilidad. B-A-A. Resistencia. A-A-A-X. Maná. X, debido a su condición de hechicero, además de su condición de campeone, ha obtenido reservas casi infinitas de energía mágica, limitadas solo por su resistencia. Resistencia mágica. X, por razones obvias, su ya alta resistencia mágica fue reforzada después de convertirse en campeone. Suerte. X, debido a reclamar una parte de su derecho de nacimiento en la forma de la fusión del alma de Basileus con la suya, Shiro ha mejorado su suerte, sin embargo, aún será imposible saber si su suerte es buena o mala en veces, debido a que a la ley de Murphy le encanta darle una bofetada en la cabeza cada vez que puede, por lo que prefiere referirse a él como Errant como una broma corriente entre sus amigos cercanos y familiares. Fantasma noble. AX, lista de fantasmas nobles. Excalibur, la espada de la luz de la esperanza. Rango.
A. Ex con Avalon, tipo Anti-Evil / Anti-Fortress rango 1-300, objetivo 1-999. Debido a que la espada en cuestión lo reconoce parcialmente, Shiro ha ganado un uso parcial sobre las funciones de la espada. Mientras que en las manos de Arturia era la espada de la victoria prometida, y su equivalente divino en las manos del Rey Delfín, la espada de la salvación divina, en las manos de Shirou, este último fantasma legendario se ha convertido en una espada que encarna su naturaleza como un faro viviente de esperanza para aquellos cuyas vidas han sido tocadas por su presencia, y su herencia de los poderes de Basileus ha desbloqueado aún más sus funciones para su uso. Es un arma poderosa contra el mal capaz de dispararle a Angra Manju ahora, incluso en su estado de uso restringido, y limpiar cualquier maldición, poder oscuro o maligno con su luz que brilla de las esperanzas de Shirou, como el faro del que él es. Los que le rodean. Número actual de candados: 27. Candados actuales actualmente desbloqueados: 20. Avalon. La utopía siempre distante. Rango: A. Ex con Excalibur, tipo barrera / apoyo rango propio / 5 objetivo 1-10. Después de ser reconocida por Arturia y recibir el reconocimiento parcial de Excalibur como su propietario legítimo, la vaina se ha mejorado aún más, convirtiéndose en capaz de proteger hasta 10 objetivos dentro de su luz calmante, curando y limpiando cualquier enfermedad o anomalía con sus condiciones. Mientras está dentro de su Ankh, ahora puede apuntar hasta 5 metros de protección centrados alrededor de Shirou cuando se usa como defensa, además de sus protecciones habituales y capacidades de curación. Unlimited Blade Works. Creación de espadas infinitas. Rango: EX tipo mundo rango 1-300. Objetivo: infinito. Mármol de realidad de Shirou. Después de obtener la aprobación y las bendiciones de Basileus, Shirou ahora tiene el poder de producir espacios de almacenamiento secundarios en forma de canicas de realidad secundaria para almacenar cualquier cosa que adquiera, como una fusión con la autoridad de Gates of Babylon, pero en su mayor parte los dos todavía se pueden considerar como espacios de bolsillos separados, pero también como dos formas de Reality Marble ahora, con todas las armas de las puertas de Babilonia copiadas dentro de su Reality Marble principal y los originales aún almacenados dentro de la bóveda del mundo. Sudario de Martín. El sello del brazo izquierdo del santo hereje. Rango: A tipo sello rango propio objetivo propio. El código místico de la sábana santa de Archer, actualizado debido a su condición de espíritu heroico a un fantasma noble menor. Debido a las alteraciones de Shirou en este fragmento de la sábana santa de un contraguardián, se han mejorado algunas mejoras para que actúen como un sello de supresión, junto con algunos otros accesorios, incluido un anillo dentro de las puertas de Babilonia, para suprimir su salida de prana a un nivel en el que puede continuar con su vida diaria, sin destrozar todo a su alrededor a través de su abrumadora presencia mística sola. Basileus. La espada del mundo. Rango: Ex tipo anti-existencia rango N / objetivo N / A. La espada conmemorativa de Basileus, más conocida por la mayoría como Xipos. Cuando se fusionó con Shirou y le confió su poder, Shirou convirtió los restos fragmentados de su esencia en esta espada, fusionándolos con los restos de la espada para la que intentó forjar una contraparte física. Debido a que los materiales en cuestión provienen de dos bestias divinas con fuertes lazos para devorar existencias poderosas, esta espada es un arma poderosa de tipo anti-existencia, debido a su capacidad de devorar literalmente cualquier poder que corte, sellándolo o cercenándolo. En dos existencias separadas, permanentemente. Cualquier cosa que sea cortada por este noble fantasma esencialmente desaparecerá para siempre, con el caso de los sirvientes simplemente perdiendo sus habilidades perdidas o apéndices temporalmente, mientras dure su invocación y a menos que sean reinvocados. Como tal, autoridades actuales. Puertas de Babilonia. Bóveda del mundo. Yo que soy rey del mundo, nunca me encontraré sin riquezas. Mi dominio está en todas partes, también lo está mi tesoro, porque en todas partes de mi dominio, mi bóveda siempre estará conmigo. Ea. La espada de la ruptura. Espada cuyo poder dividió el cielo y la tierra, y desgarró la creación misma, el rey invoca para desatar el derecho de Numa Elish. Enkidu. Las cadenas que sostienen los cielos.
Soy el rey que desafió a los dioses, el divino asesino de toros, y tú que desnudas la sangre divina de las bestias, por la presente te ato. Rey de todo, el mártir maldito, la madre mirando a su hijo con angustia, el hermano mirando a su hermano en agonía. El santo llora lágrimas de desesperación por aquellos a quienes no logra conceder la salvación. Tomo su dolor, su miseria, sus cargas, y los fortalezco, porque soy el mártir maldito. Venganza sin fin. Los padres viendo morir a su hijo. El soldado derribado en medio de la batalla. El mendigo en el callejón apuñalado. El mendigo en la zanja mirando al palacio del Señor. Quito de ellos sus rencores, su odio, su malicia, y desato la venganza interminable. Acero mata dragones. El héroe resiste la adversidad. El héroe se mantiene erguido frente a probabilidades imposibles. El héroe nunca se inmuta cuando empuña el acero que mata dragones. El encanto del héroe. El privilegio del héroe. Monte del héroe. Corcel del héroe. Un héroe cabalga a la batalla de manera gloriosa, montando un corcel de calidad excepcional. Adelante, monte del héroe. Los Dwin Clubs. Ayamari de Chaser y Yagarish de Crucer. Ven Ayamari, aplasta los Yagarish. Se acerca el momento de la caza y la carnicería. Lucha como corresponde a un guerrero de Dwin Clubs. Privilegio de Dios Rey. Derecho divino de los dioses. El señor de las moscas. Rey de todos los insectos. Soy el señor de las plagas y el pecado, el rey que manda sobre los insectos. Venid, hijos de Echidna, porque vuestro rey exige vuestra lealtad. Señor de los muertos. Gobernante del inframundo. Soy el monarca que reina supremo sobre el abismo, el que gobierna las almas del más allá y decide si una muerte es justa. Porque yo soy el señor de los muertos. Regalia of Champions. Manto de los héroes. Revestido con el acero de los héroes de épocas pasadas, presentes y futuras por igual, por la presente me pongo mi regalia of Champions. Arco de Babilonia. Arquero de las antiguas fertilidades sumerias. Como quien gobernó la fertilidad y la guerra, invoco mi arco divino y otorgo gloria en la muerte y belleza en la vida con mi tiro con arco divino. Lista de posibles habilidades de clase. Mindaseye, verdadero. Rango A. Acción independiente. Rango B. Equitación. Rango C. Creación de territorio. Rango X. Ocultamiento de presencia. Rango C. Mejora de la locura. Rango D. Lista de habilidades personales / únicas. Proyección. C. Trazado. A. Refuerzo. B. Alteración. B. Análisis estructural. X. Runecraft. B. Portador de la magia verdadera. A. Sonrisa inocentemente encantadora. X. Cocina. X. Eroge harem protagonista. X. Alimenta al harem. B. Herrería. B. Bendiciones de la voluntad del primordial. X. N/A. Y esa es ahora la hoja de estadísticas de sirviente actualizada de Shirou. Firi, para las nuevas habilidades y autoridades, las explicaré la próxima vez. El próximo capítulo será una especie de interludio y un ligero capítulo de Omake que implicará un salto de tiempo de unas pocas décadas, cuando Shirou se reúna con Ren y se encuentre con el estado reducido de Venus. Será mi forma de darles a todos una idea de lo que depara el futuro y lo que planeo hacer diferente de GSBW y Canon. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.